Buenas tardes, bienvenidos a la charla virtual de actualización de coyuntura económica de BCR Valores. Estaremos dando inicio a las 3 p.m. La presentación finalizará a las 4:30 p.m. para luego destinar 30 minutos para atender preguntas. Les agradecemos formular sus preguntas por escrito en el chat de la videoconferencia en el transcurso de la presentación. En caso de que su pregunta no sea atendida por un tema de tiempo, se les estará igualmente brindando la respuesta por escrito, posterior a la charla. Gracias.
Buenas tardes. Bienvenidos a la charla virtual de actualización de coyuntura económica de BCR Valores. Estaremos dando inicio a las 3 p.m. La presentación finalizará a las 4:30 p.m. para luego destinar 30 minutos para atender preguntas. Les agradecemos formular sus preguntas por escrito en el chat de la videoconferencia en el transcurso de la presentación. En caso de que su pregunta no sea atendida por un tema de tiempo, se les estará igualmente brindando la respuesta por escrito posterior a la charla. Gracias. A continuación, vamos a dar inicio a la charla. Primeramente, como gerente de negocios de BCR Valores, les agradezco por su presencia. De la mano con la innovación y la tecnología en tiempos de cambio,
Es un gran honor para BCR Valores contar con su presencia en esta tarde de forma virtual. Es para nosotros fundamental reiterarles nuestro compromiso de brindar una atención personalizada y de calidad en todos nuestros servicios. La presente charla forma parte de nuestras acciones institucionales direccionadas a contribuir con el desarrollo socioeconómico del patrimonio de nuestros clientes, mediante asesorías integrales con un portafolio de servicios de alta calidad, ajustado a las necesidades y perfil de riesgo de cada cliente. A continuación, nuestro expositor, Juan Carlos Arguedas, analista económico de BCR Valores, quien es licenciado en Economía de la Universidad de Costa Rica, máster en Economía Internacional de la Universidad de Essex, Reino Unido, y corredor de bolsa, que cuenta con amplia experiencia laboral dentro del sector financiero. Gracias. Voy a encender aquí. Listo, muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a dar inicio. El tema es muy rico, da para mucho que hablar y relativamente todo va a estar relacionado o mucho va a estar relacionado con la crisis sanitaria que estamos viviendo, que se convierte en una crisis pues, económica para la mayoría de países alrededor del mundo. No podemos empezar a hablar de Costa Rica sin antes darle una mirada a todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Empezamos por Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. En 2019, el principal reto para la economía de Estados Unidos era Trump, básicamente. ¿Y por qué digo que Trump? Porque todo estaba relacionado con la forma en que él estuviera manejando las relaciones políticas, principalmente con China. El crecimiento económico era débil, pero era crecimiento, era positivo. Y se hablaba mucho de que el futuro de la economía en Estados Unidos iba a depender del tratado comercial que se lograra negociar con China. Empezaron a darse pues, algunas otras reacciones desde el lado monetario, desde el lado fiscal, cuando se le empezaron, o el mercado empezó a solicitarle de cierto modo al presidente de la Reserva Federal que mantuviera las tasas bajas después de un ciclo un poco más expansivo. Y a inicios de este año se viene una crisis sanitaria con pocos precedentes. Se habla de que hay pandemias cada 100 años, pero las crisis económicas así de grandes y así de extremas por una pandemia no hay muchos registros históricos. En Estados Unidos el primer trimestre no le pega tan fuertemente la pandemia o esta crisis, porque acuérdense que los primeros casos de confinamiento y las medidas sanitarias de distanciamiento social se empiezan a dar más o menos a mitad de marzo. Y estamos viendo ya que solo para el primer trimestre del año en curso se ve una caída del 4,8% anualizado del Producto Interno Bruto. Esto demuestra que en solo un par de semanas de efecto, el potencial de esta crisis es bastante fuerte e incluso puede llegar a ser devastador para muchas empresas, principalmente para las más pequeñas que no están preparadas y creo que es que ninguno de nosotros estaba preparado para una crisis de esta magnitud. Vemos que una parte muy importante de la economía en Estados Unidos está relacionada con el consumo personal, el gasto de consumo personal. Solo mediante la vía del gasto hubo una caída de más o menos un 5%. Estamos hablando de un 5,3% que fue la contribución negativa del gasto de consumo personal al Producto Interno Bruto. En otros países vamos a seguir teniendo este tipo de impactos. Muchos vienen también dados porque no solo es la parte de manufactura la que se está viendo frenada, sino también servicios.
muchos servicios relacionados principalmente con transporte y almacenamiento, porque estamos en un tipo de crisis que lo que hace es frenar pues, la parte social, o sea, hace una separación social, no pueden haber vuelos, no pueden fluir tan fácilmente los artículos y también eventualmente los servicios, sobre todo los servicios relacionados con transporte. Y el mercado laboral es el que explota más rápidamente. Cuando una empresa se ve con cierto grado de estrés actual y sobre todo con las proyecciones a futuro, pues termina reventándose la cuerda por lo más angosto y a veces la parte más angosto terminamos siendo las personas, los empleados. Y en Estados Unidos un mercado laboral que venía muy fuerte, venía con tasas de desempleo bajas del orden del 3.6, 3.5% todavía hasta el mes de febrero, pues se ve ya una explosión dada por el aumento en la cantidad de gente que queda fuera, o sea, los despidos o la destrucción neta de empleos y consecuentemente una tasa de desempleo que explota de más de 3 veces, o sea, se triplica, pasa del 3,5 a más o menos un 15%. Esto en abril y todo lo que vendrá, eh, pronto tendremos datos de mayo y que podemos estar seguros que los datos van a ser todavía más abultados, van a ser mayores. Estamos hablando de un mercado que está votando más de 23 millones de personas, o sea, 23 millones de personas que en las últimas semanas se han estado quedando sin empleo. Las solicitudes iniciales de desempleo pasaron de ser en menos de 10.000 en una semana a más de 6 millones, prácticamente 7 millones en las semanas hacia finales del mes de abril y ahora en mayo. Y bueno, lo que se ve en el gráfico a la derecha es ese crecimiento bastante pronunciado de la tasa de desempleo que venía desde los años más o menos del 2013, 2015, cerca del 8% y logrando rebajar cifras, a llegar a cifras bastante buenas del orden del 3,5. Hay un tema muy importante aquí, es que no, esta crisis, por lo menos en su etapa inmediata, no genera inflación. Algunos incluso pueden apostarle a que es más bien deflacionaria en el muy inmediato plazo. Ya después, a futuro, pues puede ser diferente. Y si alguien está interesado en ampliar, podemos verlo en el periodo de preguntas, pero lo importante es destacar que ahora, en el periodo muy inmediato, no genera inflación, porque más bien lo que hace es evitar el consumo. O sea, si estamos todos confinados, si estamos en la casa, pues no hay mucho motivo para consumir, más bien genera una caída importante en los niveles de consumo. O sea, es un shock de demanda más que de oferta. Y al ser un shock de demanda, pues muchas empresas no bien tienden a disminuir sus precios en aras de lograr algo más de demanda. También un tema importante viene dado por el precio del petróleo, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Lo importante aquí es ver un retroceso muy fuerte que se está dando en términos inflacionarios en Estados Unidos. A la derecha se ve otro indicador de inflación, que es el que se llama PCE, el Price Consumption Expenditure, que es el indicador en el cual se basa la Reserva Federal para hacer su política monetaria. La Reserva Federal lo quiere ver en el 2% o lo quería ver en el 2% y se ha resultado bastante complicado mantenerlo ahí, llegar a meterlo en ese rango cercano al 2% y por ende la política monetaria expansiva que se está viendo en este momento con tasas de interés en niveles de nuevo mínimos, eh, le puede servir a una economía como Estados Unidos que en este momento no está dando señales de inflación. Y eso es volver a la tasa de interés de los fondos federales que había vigente antes del 2015. Y se acordarán que post crisis del 2008, la Reserva Federal cortó su tasa de interés y la mantuvo ahí durante prácticamente 7 años en 0 a 0,25, 0,25 su rango superior. Luego
de que empezó en 2015 con un proceso muy pausado y que se aceleró hacia el 2017, 2018, las tasas llegaron a un 2,50 como mínimo y con esta, bueno, primero con la escalada, digámoslo así, geopolítica de Trump contra el mundo y principalmente Trump contra China, la Fed empezó a ver algunos riesgos, aparte de que la inflación no estaba fluyendo hacia su nivel mínimo, hacia su nivel objetivo, perdón, y ahora pues los recortes de emergencia han sido mucho más pronunciados. A la derecha es el mismo gráfico con un poco de acercamiento, digámoslo así, un zoom para ver únicamente los últimos meses, los últimos más o menos 18 meses de cómo han habido numerosos recortes de tasa de interés y el más importante, el que se hizo hace pocas semanas, que la llevó de nuevo a niveles mínimos. La historia que cuento de la Unión Europea es básicamente la misma, una economía que estaba creciendo muy levemente, pero creciendo, que en el primer trimestre de este año ya muestra una caída fuerte del orden del 3%, indicadores PMI, que son indicadores adelantados de producción industrial, en este caso el de manufactura, mostrando una caída bastante acelerada. Si lo vemos en términos de países, no se escapa ninguno. Los países más industrializados, llámese Alemania, Francia, países de la periferia como Italia, el Reino Unido, un país también muy industrial y ahora con la complicación de que sale de la Unión Europea, pues la misma dinámica, tanto en manufactura como en servicios, vemos el mismo proceso de desaceleración y más, bueno, ya no es desaceleración, esto es ya más bien un decrecimiento en la actividad económica de servicios y de manufactura. Lo que sí llama la atención, y aquí hay varios factores que explican esto, es que todavía no se haya visto en los países de la zona del euro una explosión del desempleo como si se ve en Estados Unidos. Aquí pesan dos cosas. Número uno, el tema, bueno, son muchos países reportando, puede haber algún rezago con la información y puede haber algún tipo de tema de metodología. Pero más importante es el hecho de que en la mayoría de los países de la Unión Europea hay algún grado de flexibilidad laboral mucho más grande que lo que puede haber en Estados Unidos. Y con esto me refiero a que las empresas de la Unión Europea generalmente no disparan antes de preguntar. Ellos, o sea, ellos preguntan, negocian y después disparan. Y por disparar me refiero a disparar la carta de despido. Eh, Aparte de que hay un sistema de seguridad social que lo permite. Entonces, estos estados en la Unión Europea pues dan un periodo cuando hay complicaciones de este tipo, hay programas sociales que permiten que las empresas durante unos meses, en algunos países puede llegar a ser hasta 3 meses, no tengan que despedir al personal, le pueden hacer algún tipo de rebaja en el salario, que el resto puede ser cubierto por los programas de atención social de cada país y pues los empleados mantienen el empleo posiblemente a un porcentaje del salario, pero se mantiene. Y esto no es tan flexible, este tipo de flexibilidad no existe en los Estados Unidos y por eso las diferencias en términos de los indicadores de tasa de desempleo, por ejemplo, o las solicitudes de beneficios de desempleo. Lo que sí es igual y es prácticamente la misma dinámica alrededor de muchos países, de cualquier país en el mundo, es el tema de la inflación. El Banco Central Europeo también quiere ver inflaciones en el orden del 2% y también se le está complicando, o más bien se le ha hecho imposible. Y hoy por hoy tenemos niveles inflacionarios menores al 0,5%, lo que también ha facilitado que se mantenga la, las políticas monetarias altamente expansivas. Recordemos que desde hace también muchos años el Banco Central Europeo mantiene tasas en niveles mínimos, incluso algunas tasas de depósito son negativas, un fenómeno que pocos países en el mundo tienen. Ahí vemos tasas de interés de política monetaria negativas, las hemos visto en Suiza, en Suecia, en Dinamarca, en Japón y también ahora van a empezar a escuchar y a leer
la presión de diferentes partes políticas o gente del mercado presionando a la Fed para que lo haga también. Algo que ya el mismo presidente de la Fed, Jerome Powell, ha dicho que no lo ve, no lo considera oportuno para las condiciones actuales de la economía en Estados Unidos. Lo cierto del caso es que en la zona del euro se mantienen tasas de interés muy bajas, no solo a nivel de política monetaria, sino también desde el punto de vista fiscal. O sea, las tasas de interés que están pagando los gobiernos, los soberanos, por deuda, por captar recursos del público. Vemos el caso más extremo dentro de la Unión Europea es Grecia. Acuérdense que Grecia no hace mucho, hace unos 5 años, estaba prácticamente hablándose de un default en el cual tuvo que llegar la famosa troika a salvarlos. Y en ese momento las tasas de interés para captación a 10 años llegaron a más del 12%. Incluso hubo un pico que se dispararon a prácticamente casi el 20%. Hoy por hoy, las tasas de interés que está pagando el soberano griego andan en el orden del 2%, 2,5%. Eh, ténganlo en memoria cuando hablemos más adelante de Costa Rica para que vean las diferencias. Y también hay que notar lo que están pagando o lo que los inversionistas están exigiendo a emisores como Francia o Alemania. En este momento a Alemania le resulta más bien gratis prácticamente o incluso un negocio más bien en el que le dan plata y le pagan un fee adicional por sus bonos, porque ha llegado a haber tasas de interés negativas en bonos de 10 años. Y les comentaba del petróleo, no me voy a tener mucho para el detalle del precio negativo de los barriles de petróleo, algo bastante coyuntural, algo histórico también, otro de los que yo llamo cisnes negros que salen en este tipo de eventos completamente salidos de la media, eh, pero sí una dinámica que a todas luces es de caída del precio. Y vean, noten que solo en el precio del barril de WTI se vio este fenómeno de tasas, perdón, de precios negativos y fue cuestión de un par de días. Esto no se dio en la negociación del barril de petróleo de Brent, el que se usa de referencia en Europa principalmente, pero sí el mismo patrón o la misma dinámica de caídas muy pronunciadas de los precios, y esto básicamente por una combinación de tres factores. Por el lado principal, una oferta muy amplia. Bueno, pero la oferta es amplia también porque la demanda actual es baja, sobre todo en este escenario de que no hay vuelos, de que la gente trabaja desde la casa, la gente no se está desplazando. Entonces y además muchas fábricas están operando a media máquina. Entonces no hay la misma cantidad de requerimientos que había hace unos meses. Posteriormente, también las expectativas a futuro de demanda también pesan, dependiendo de qué tan rápida sea la recuperación. Y de esto podemos hablar también más adelante de si vamos a volver a la normalidad o cómo definimos normalidad, si hay normalidad o va a ser un nuevo estatus de las cosas, etcétera. Y finalmente el tema del almacenamiento. Muchos de estos barriles de petróleo son comprados con el objetivo de especular hacia futuro, y lo que hacían las empresas, las grandes empresas negociadoras de commodities, pues almacenarlos, y cuando ya no hay espacio para almacenar, pues el precio tiende a bajar. Hubo también afectaciones de monedas de diferente índole, varios movimientos bruscos, por ejemplo, el que se dio en el euro y en la libra esterlina, eso relacionado con me dicen que no se escucha, no sé si pueden comprobar que se está escuchando bien, me parece que ahora sí. El tema de monedas, cómo hubo afectaciones en términos de pares de monedas, dólar euro, dólar libra esterlina, esto muy relacionado con las expectativas del mercado, con incertidumbre, con anuncios también de política monetaria, cuando el Banco Central Europeo anuncia nuevas medidas de estímulo, cuando el Banco de Inglaterra anuncia recortes adicionales, eso tiende a hacer
algo más de volatilidad. La misma vimos en yen y bueno, vimos una tendencia de depreciación en monedas como el dólar canadiense, en monedas como el peso mexicano, el peso colombiano y lo puedo resumir de esta forma. Vemos que durante esta crisis, en lo que llevamos acumulado en el año, o sea, estamos hablando de principios del mes de enero 2020 hasta incluso mitad de mayo, el principal refugio de valor ha sido el oro. Luego el dólar, medido por el índice del dólar, algo en el yen. Vean interesantemente, el colón ha sido una moneda particularmente fuerte de forma global, con una leve apreciación del 0.7%. Y luego en otras monedas importantes, lo que hemos visto es más bien una salida que ha llegado a ser muy importante, sobre todo en el real brasileño, en el peso mexicano, con caídas de más del 26%, o sea, depreciaciones fuertes. Hay que también considerar aquí que países como Colombia, Brasil y México tienen una industria eh, petrolera que no es pequeña, eso es una industria importante en términos de sus exportaciones y en términos también de producción. Ha habido afectación importante en los índices accionarios. El índice de Standard Poor's 500 perdió más de un 30% de su valor, ha ido recuperando paulatinamente. El índice Nasdaq, que ha tenido una recuperación mucho más notable. Y todo esto relacionado con la forma en que uno puede entenderlo es el paquete de estímulo, un paquete de estímulo completamente atípico. Nunca habíamos visto un paquete desde el lado fiscal y monetario tan amplio. Estamos hablando que el paquete fiscal de Estados Unidos tiene un monto aproximado a 2.2, entre 2.2 y 2.3 billones de dólares y en billones, billones en español, porque a veces en inglés el billones es de miles de millones, aquí estamos hablando de millones de millones. De esos 2.2 millones de millones, 500 mil millones han ido y todavía seguirán yendo porque no se han colocado completamente a respaldar préstamos, a asistir compañías. Se le va a prestar plata a aerolíneas, que son de los principales afectados en este tipo de crisis y también a gobiernos estatales y locales, o sea, algo así como decir a municipalidades. Hay un monto de aproximadamente 375 mil millones que van para pymes con préstamos con garantía federal. 150 mil millones van a equipamiento de hospitales y centros de salud. Hay pagos directos para ciudadanos de bajos e incluso ingresos medios. Y estamos hablando de $1.200 por adulto y hasta $500 por niño. Y además una extensión del seguro por desempleo hasta por 4 meses. Adicionalmente, la Fed ha puesto de su lado, estas son las medidas monetarias, llevó la tasa de interés, como les comentaba antes, al nivel de hasta 0.25, redujo la tasa de interés de la tasa primaria de crédito en ventanilla de descuento a 0.25, anunció un programa de compras de instrumentos del Tesoro por 500 mil millones. O sea, esto es básicamente la tesorería o lo que es el equivalente a nuestro Ministerio de Finanzas, emite bonos y se lo compra el Banco Central. O sea, están monetizando en $500 millones, están monetizando la deuda. Y con esto lo que está permitiendo es, usted, gobierno de Estados Unidos, endeúdese, no tenga tema con tasas porque yo, Fed, voy a comprar esa deuda. Adicionalmente, están comprando valores de agencias federales que sean respaldadas por hipotecas en hasta 200 mil millones. También anunciaron hace 2 meses bueno, que ya este plan no va a tener un monto límite, o sea, ya esto es ilimitado. Originalmente salían por medio billón y ahora no se conoce, pero lo que el gobierno tenga necesidad, el Banco Central, o sea, la Reserva Federal, va a comprarlo. Adicionalmente hicieron un programa de compra de activos más hecho para el mercado secundario, para tratar de ayudar al mercado de bonos
y en el cual va a permitir que compren ETF que sean domiciliados en Estados Unidos, que tengan principalmente como subyacentes títulos emitidos en Estados Unidos y no solo bonos que sean grado de inversión, sino que también se va a extender, y esto está pasando a partir de este mes de mayo, se extiende también a títulos lo que ellos llaman high yield, o sea, que no tengan grado de inversión. Y aquí tomo un paréntesis. Esto es un hecho muy interesante porque básicamente lo que está diciendo la Reserva Federal aquí es: no se preocupen porque voy a comprar estos ETF, voy a mantener los bonos, y todas las empresas que tengan algún tipo de dificultad de fondeo van a seguir teniendo fondeo vía emisión de bonos. No se preocupen porque va a estar la Reserva Federal comprando esos bonos empaquetados en un fondo que al final de cuentas es este ETF. Y el paréntesis que quería hacer es porque en esta época de crisis, algo que tenemos que tener en mente es el principio de diversificación. Y una forma muy eficiente de diversificar es a través de estas herramientas de ETF. Y se me vienen a la mente un par que pueden compartir luego de la exposición con sus asesores de inversión, pero bueno, dentro de las varias opciones que tenemos para ofrecerles diversificación, pues hay ETF que están invirtiendo tenemos a disposición para los clientes como ustedes, ETFs que les podrían eventualmente servir para efectos de diversificar en bonos. Y entran dentro de este programa que la Fed ha implementado. Aparte de eso, bueno, hay programas de préstamo a los consumidores por hasta 2.3 billones, o sea, prácticamente que estos 2.3 billones más los 2.2 billones del gobierno federal están llevando a prácticamente casi 5 billones de dólares el monto total de estímulo económico al final de cuentas. El, el Fondo Monetario Internacional dice, nos decía, y esto posiblemente cambie, porque también ya la directora general Cristalina Georgieva dijo que pronto en junio posiblemente tengan que ajustar estos estimados, pero ellos nos decían que estaban esperando que la economía mundial cayera este año alrededor de un 3%, que los países de América Latina y el Caribe tuvieran un efecto de prácticamente un 5% de caída, sobre todo también las más acentuado en las economías desarrolladas. Las economías emergentes y en desarrollo iban a tener algo así como un colchón, y el crecimiento iba a ser, o el decrecimiento no iba a ser tan acentuado. Cuando lo vemos en el lado derecho, ya más por países, vemos que sí, esto puede ser razonable porque lo que están apostándole es a que China, a pesar del golpe, va todavía a tener un crecimiento prácticamente nulo, del orden del 1%, y posiblemente esto se revise a la baja, pero China no será tan afectado. Ahora, todo es relativo. Si vemos que China venía creciendo un 7%, el golpe es igualmente fuerte de pasar de un 7 a nada. Y para Costa Rica, lo que el Fondo Monetario Internacional habla es de un 3% aproximadamente, 3.3%, que es muy alineado con lo que el Banco Central está viendo. Y aquí entramos ya al tema local propiamente. El Banco Central nos dijo hace algunas semanas, hizo su revisión y nos contaba, nos decía, 3.6% sería la estimación base para este año en términos de caída. Es importante notar que la composición de la economía costarricense hoy en día es mucho más compleja y mucho más diversificada que lo que teníamos hace unos 10, 15 años. También se hablará mucho del tema del sector turismo. En realidad no hay algo netamente llamado así en la composición por sectores que se utiliza a nivel del Banco Central, algo llamado propiamente sector turismo, no, sino que el sector turismo pues está compuesto o está impactado por diferentes ramas de la actividad económica. Por ejemplo, ahí lógicamente es natural pensar en hoteles y restaurantes, que apenas representa un 3.3% de la economía
local, pero también hay un impacto importante en el tema, en el área de transporte y almacenamiento, lógicamente también comercio, temas de servicios profesionales. Así que si nos ponemos a ver si el impacto puede venir por muchos lados, pero principalmente se va a enfocar, o ya se ha estado enfocando ya en temas de comercio. Lógicamente hoteles y restaurantes muy afectados, transporte y almacenamiento y algunos servicios profesionales, aunque muchos de los servicios, sobre todo los servicios financieros, se siguen prestando, pues habrá otros que van a ver una baja en su demanda y otros que van a salir van a tener un problema de oferta. Por ejemplo, pienso en el tema de educación. La educación pública principalmente ha sido severamente impactada, mientras que la educación privada ha logrado, eh, lo que decía Marco al principio, ha logrado tener algo de innovación o ha logrado adaptarse a las nuevas tendencias y sí, en el sector privado pues los niños o incluso la gente adulta en términos de educación universitaria, pues ha logrado mantenerse usando plataformas virtuales, pero ha costado mucho más a nivel de educación pública, sobre todo educación primaria y preescolar en colegios públicos, lo cual es triste y a la vez es preocupante porque generará, podría generar más brechas. Y acordémonos que la educación pública viene de un par de años de capa caída por varias afectaciones, afectaciones de huelgas, etcétera. El, el punto de inflexión que empezábamos a ver en el consumo de los hogares parece que se va a devolver. En el lado izquierdo vemos la línea roja es el gasto de consumo final de los hogares. Parecía que hacia finales del 2018, principios del 2019 empezábamos a ver un repunte y esto nos estaba guiando a una leve mejoría en la dinámica del Producto Interno Bruto trimestre a trimestre. Ya lo estábamos viendo acercarse al 2,9%. Esos son los datos más actualizados que tenemos del Banco Central, que corresponden al último trimestre del año pasado. Y veíamos que algunas industrias han sido más afectadas que otras. Veíamos el tema de construcción ya de hace muchos meses, muchos trimestres, afectaciones del orden del 10% en esta rama de actividad económica. Igualmente veíamos el tema con el comercio, que no estaba particularmente muy caliente esta rama de actividad económica, estaba apenas creciendo. El tema de las importaciones de vehículos prácticamente estancadas, sino incluso en algunos meses cayendo. Y bajo esta dinámica es que se nos viene la crisis, o sea, una crisis que nos encuentra en un estado de la economía bastante flojo, una economía que no estaba creciendo, la actividad económica eh, todavía, pues sí en territorio positivo, pero bastante bajo dinamismo. Y a marzo lo que vemos con datos del índice mensual de actividad económica que ya logran tener un una leve captura de este efecto de la crisis es la construcción se sigue afectando del orden de un 16%, ya el comercio muestra una caída del 2%, actividades de alojamiento, o sea, hoteles, caída del 12%, y otra afectación importante que se empieza a hacer importante en comercio y también transporte y almacenamiento. De manera que lo que podemos esperar es un deterioro todavía mayor de estas barras que se ven azules, las barras que apuntan hacia el lado izquierdo para para los meses venideros, para los reportes de abril y también para el reporte que tengamos con corte a mayo. Vemos también la dinámica inflacionaria que no varía con respecto a lo que estábamos viendo en otros países, lo que ya veíamos gráficamente para Estados Unidos, lo que veíamos para la zona del euro, y es inflación muy baja, inflación que no se logra sostener en el parámetro o en los parámetros que el Banco Central quiere, que son del 3% más menos un punto porcentual. O sea, otra forma de decirlo es menos elegante, es el Banco Central quiere ver la inflación entre el 2 y el 4% y le ha costado mucho mantenerse en esa banda y hoy por hoy
la tenemos en un 0,89%, o sea, por debajo de 1%. Cuando quitamos algunos componentes como los de energía o los alimentos, es un 1% lo que está variando. Y cuando vemos el desglose entre bienes y servicios, pues todavía los servicios están variando algo más, cerca de un 3%, y aquí el efecto que estamos teniendo es el IVA. Acuérdense que el IVA entra a regir en julio. Bueno, la reforma fiscal se aprueba el año anterior, pero es hasta julio vamos a ver, el año tras anterior, pero es hasta el año anterior, en el mes de julio, que entra a regir el impacto sobre el IVA. eh, y entonces tenemos apenas, ahora son 10 meses de un 13% adicional en los precios de los servicios. Esto a partir de julio-agosto ya se va a disipar y posiblemente veamos que los precios de los servicios van a tender a acercarse más hacia el crecimiento prácticamente nulo de los bienes. Y algo también anecdótico interesante es que los precios no regulados, o sea, los precios que no tienen una fijación por Arecep, tienden a ser mucho más estables, no tienen ese nivel de variabilidad que si vemos en los precios regulados, que tienen que ver mucho con los vaivenes de los precios del petróleo y de algunas otras materias primas. Aquí tienen un peso muy importante las materias primas energéticas. Esto me lleva a hablar también del impacto que puede tener sobre inflación del tipo de cambio. Es también normal pensar que en la medida en que el tipo de cambio suba y tengamos una depreciación, vamos a tener entonces mayor inflación. Y lo que ha pasado es que adicionalmente no hay presiones de esta índole, no hay presiones cambiarias. Llevamos ya varios años con un tipo de cambio bastante benevolente en términos de inflación. Más bien el año pasado tuvimos una fuerte apreciación del 6% y este año lo que tenemos es un tipo de cambio que se comporta bastante estático, pues sí tiene cierta volatilidad del orden, no sé, estamos viendo movimientos de 10, 15 colones, no son volatilidades grandes, pero pareciera que hay un centro ahí de atención, un centro gravitacional muy cercano o muy relacionado con 570 colones por dólar. Y pareciera que por ahí se ha estado quedando, ha habido algunos desvíos hacia 565, pero en promedio podríamos tirar un nivel de 570 que nos lleva hoy a tener acumulado en el año una leve apreciación, como ya veíamos, del orden de entre el 0,6 y 0,7. Y esto ha estado motivado porque todavía las ventanillas de los intermediarios bancarios y financieros en general han sido superavitarias, han estado recibiendo más dólares de los que les son demandados. Hay que acordarse que semana a semana o por lo menos quincena a quincena, las ventanillas de los bancos reciben dólares de muchas empresas transnacionales ubicadas en Costa Rica que en realidad no tienen ningún ingreso en Costa Rica. O sea que todos sus gastos en términos de proveedores, materias primas y sobre todo lo más importante, de pagos de salarios, son enviados de sus casas matrices o de sus filiales financieras afuera de Costa Rica. Entonces, semana a semana tenemos flujos importantes de dólares. Es importante considerar que no vamos a tener, ya dejamos de tener efectivamente los flujos de dólares que venían por turismo, que eran muy importantes. Y estábamos, nuestro escenario base considera que debería haber un poco de depreciación, que el tipo de cambio debería tender al alza si solo nos centráramos en ese elemento, que ahora hay menos dólares que van entrando, que se va a mantener esta dinámica en el tanto y cuanto las fronteras permanezcan cerradas. Y no solo eso, sino que después de que se abran las fronteras, pues podemos estar todos de acuerdo que no vamos a ver un repunte de niveles de turismo como los que teníamos en enero. Eso es, creo que todos estamos claros. Pero por el otro lado tenemos un efecto que compensa esta situación y es el hecho de que hoy por hoy los que salen de su casa pues salen menos que antes, utilizan menos el carro, eh,
y no solo utilizan menos el carro, bueno, y si utilizan menos el carro, ponen menos veces al mes o a la semana o al bimestre gasolina, y además cuando van y llenan el tanque, les cuesta mucho menos porque el precio está mucho más bajo. Entonces, también Recope, por ejemplo, tiene que gastar muchos menos, tiene que pedir muchos menos dólares para lograr pagar o hacer las importaciones de de la factura petrolera. Importante también, hay participación neta positiva para el Banco Central, y esta participación neta se refiere a la cantidad de dólares que logra eh, conseguir principalmente a favor de de las empresas del sector público no financiero. Entre esos corresponde, por ejemplo, Recope, el ICE, etcétera. Si no están estas empresas solicitándole muchos dólares, o su principal cliente sería el gobierno central, pues el gobierno logra mantener una participación neta positiva recibiendo los dólares de todas estas contrapartes que en Monex necesitan cambiar dólares por colones. Consecuentemente, tampoco ha tenido mucha presión para estabilizar. Acuérdense que en el año 2017 sí hubo algún tipo de presión. El mercado tendió a ver algo de presión, de ver depreciación, y el Banco Central se metió al mercado Monex y ahí tuvo que intervenir por más de 700 millones. El 2018 fue parecido, pero noten que de los años 2019 y 2020 la participación ha sido bastante reducida. También, y esto le ha permitido establecer un programa de compra de reservas monetarias. Esto inició a finales del año pasado, en noviembre, por un monto máximo de 1.000 millones, de los cuales ya lleva algo así como el 60%, ya completó aproximadamente 600.000 millones de dólares. Estas reservas monetarias han tenido algunos elementos que las impulsan fuertemente. Acuérdense, en noviembre del año pasado el gobierno central emitió bonos en mercados externos. Esto significó un crecimiento de más o menos 2.000 millones de dólares en las reservas monetarias internacionales, y recientemente el gobierno ha recibido algunos préstamos de instituciones financieras internacionales. Recibió 500 millones de la Corporación Andina de Fomento, antigua CAF, ahora se llama Banco Sudamericano de Desarrollo, y el más reciente fue el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por 300 millones de dólares. Ya lo vamos a ver con detalle. Las exportaciones venían creciendo hasta el mes de marzo, y esto es importante notar que posiblemente en la próxima revisión de estos datos ya se vea una caída, porque bueno, noten lo que está pasando hoy por hoy en las fronteras terrestres, y también ha habido afectación en el comercio marítimo, y también en el comercio aéreo. Y las importaciones que vienen a la baja, y aquí bastante afectadas porque se están requiriendo una cantidad menor, no solo en volumen, sino en cantidad de dólares de importaciones de petróleo. El Banco Central, viendo todo este contexto que hemos enumerado de bajo crecimiento económico, bajas tasas de interés, baja inflación, ha logrado mantener o llevar las tasas de interés a la baja. Y el mecanismo para hacer esto es el recorte de la tasa de política monetaria. En este momento la tienen en un nivel mínimo histórico de 1.25%. Esto ha generado que la tasa básica pasiva también disminuya, y se ha colocado ya por debajo del 4%, en niveles cerca del 4%. Y cuando uno trata de vincular por qué el Banco Central se ha dado esta posibilidad o esta atribución para bajar tasa de política monetaria, podemos verlo con contra, o podemos transponerlo con los datos de inflación. Y en este momento, si no hay presiones inflacionarias, es evidente que el Banco Central tiene muchos grados de libertad para mantener tasas
de interés bajas y con esto tratar de fomentar el crecimiento del crédito. Y esto es precisamente algo que le ha costado en los últimos meses y que a los bancos les ha estado afectando. Eh, Cuando medimos de forma interanual lo que los bancos están prestando, pues resulta que es alrededor de un 1% inferior a lo que se tenía hace un año. O sea que los bancos no están viendo una dinámica muy favorable en la solicitud ni en la colocación efectiva de nuevos contratos crediticios. Esto es ahora pues mucho más complicado post-COVID-19, o sea, ya la situación y la tendencia era bastante clara y ya era de por sí preocupante con un tema de desaceleración económica cuando no nos estábamos viendo afectados por esta crisis, pues ahora evidentemente pues va a ser mucho más complicado. Hay una parte, digámoslo así, que ayuda y es que muchas empresas van a necesitar los préstamos forzosamente y van a tener que acercarse a los bancos para solicitar créditos, pero principalmente van a hacer renegociaciones de los créditos ya vigentes. Eh, las empresas más pequeñas en este momento, pues tendrían, o las más frágiles, optarán por créditos para sobrevivir y serán pocas y principalmente serán las más grandes las que en esta coyuntura puedan pedir créditos para crecer. Entonces, es una distinción muy importante para tener en cuenta. También el tema de la moneda en la cual se están pidiendo estos créditos y lo que estaba, digámoslo así, salvando un poco la tanda era que todavía en colones se veía un crecimiento leve, pero crecimiento del orden del 1%. Y hoy por hoy en dólares pues estamos viendo más bien un retroceso del orden del 2% en los nuevos créditos. Banco Central, además de la baja en la tasa de política monetaria, ha echado mano de otra de las herramientas que tiene ahí en su caja y una muy importante que por muchos años mantuvo ahí olvidada porque la tuvo en el máximo y nunca la movía, es el encaje mínimo legal. Y este recorte del encaje mínimo legal que se hizo el año pasado de niveles del 15% al 12% ha significado una liberación importante de recursos a la economía, una cantidad adicional de liquidez que se refleja en este crecimiento que vemos del orden del 7% en los niveles de liquidez en colones, contra liquidez que está creciendo a tasas mucho más moderadas en dólares en el orden del 2,5%. Y esto se ha traducido en que es bastante interesante que en la época de crisis, más bien lo que estamos viendo, post-COVID-19, o sea, en el último trimestre, es más bien un aumento de los ahorros en dólares, pero no así como ha pasado en otras circunstancias en las cuales la presión por dólares hace que el tipo de cambio suba. En este caso, pareciera que eran dólares que ya estaban comprados y que ahora sí se están llevando a instrumentos como cuentas de ahorros. Entonces, no es una situación en la cual las empresas hasta hoy o los grandes inversionistas estén comprando dólares. Pareciera que ya se habían preparado, tenían los dólares y ahora sí los están destinando a formas de ahorro de corto plazo. El gobierno es el otro gran perjudicado. Creo que este es el último gran tema y el que nos va a tomar un poco de tiempo para analizar y es no es que es el elefante dentro del cuarto, es el tema complicado que, que nos toca hablar. Un año 2019 bastante complicado, bastante, digamos, histórico en términos de lo mal que salieron las cifras fiscales. El resultado financiero, lo que se conoce como déficit fiscal, alcanzó prácticamente un 7%, llegó al 6,9%, acompañado de un déficit primario, un resultado financiero, un resultado primario del 2,8%,
del Producto Interno Bruto. Sin entrar a ver detalles de lo que pasó el año pasado, veamos lo que está sucediendo hoy por hoy. Las cifras del mes pasado son bastante elocuentes. Cuando lo vemos de forma, en los cuadros de arriba vemos de forma acumulada, lo que las cifras que llevamos acumuladas hasta el mes de abril, vemos una caída en los ingresos totales del 2,6%, o sea que ya se ve un impacto de que hay menos recaudación, principalmente en algunos impuestos clave. Por ejemplo, vean importaciones. Bueno, importaciones no es tan clave porque no genera usualmente un monto tan importante, pero sí es uno de los que se va a ver más afectados porque el comercio internacional es uno de los principales perdedores en este tipo de crisis, de afectación a las cadenas globales de valor y del transporte, de los medios de transporte. Noten también importante la caída del 23% en consumo. Y aquí es porque la gente no está saliendo, o sea, la gente no puede, no podía, incluso todavía no puede ir a todos los restaurantes y de la forma en que tal vez quisiera. Y el tema de que hay limitaciones cuando hay incertidumbre y sobre todo cuando hay afectaciones directas a los hogares. O sea, no son pocos, son bastantes los hogares en Costa Rica que se están viendo afectados directamente por problemas laborales en esta crisis. Aparte de que hay un tema muy importante de informalidad dentro de la economía costarricense y muchas de estas unidades familiares con un empleo informal pues se ven afectadas con la crisis actual. Del lado de los gastos, sí eso es lo positivo, sí se han logrado reducir en algo los gastos, alrededor de un 1,5%, pero principalmente se han reducido en algunas cosas productivas como transferencias de capital o otras transferencias al sector, a sectores más vulnerables. El, el renglón de intereses es bastante preocupante porque está creciendo un 26%, o sea que la carga de la deuda pública sigue creciendo y ya representa más de una cuarta parte de cada colón gastado, o sea, una parte, una proporción bastante elevada que nos hace tener que dejar de lado mucho potencial que podríamos estar aprovechando para inversión en capital o en educación, por ejemplo. Cuando vemos el cuadro de abajo, y aquí es un poco más rápido el análisis, esto es nada más comparando mes contra mes, o sea, el abril 2020 contra abril 2019. En el gráfico en la parte superior, las cajas superiores, lo que hace es acumular todo lo que llevamos entre enero y abril. Pero aquí nada más vemos el enfoque del mes 2020 contra el mes 2019 y es mucho más grande y es más elocuente la información, nos dice más. Aquí lo que estamos viendo es que los ingresos tributarios cayeron un 23%, que las importaciones cayeron un 49% y que el consumo está cayendo un 73%. Y esto es una muestra bastante fuerte, bastante fehaciente del shock o del frenazo tan fuerte que le está metiendo esta situación sanitaria a la economía. Y es prácticamente, es el tipo de shock como meter frenazo en una bicicleta, pero meter frenazo con el manillar izquierdo, el que te tira, frena solo la llanta de adelante y te tira para el frente, o agarrar al caballo y jalarle las riendas fuerte. En términos de cómo afectan esta dinámica de gastos y de ingresos, pues analicemos nada más los gastos, cómo están colocados en términos proporcionales con respecto a lo que estamos recibiendo. Las remuneraciones representan un 52% de cada colón que entra, o sea que por cada colón gastado, más de medio colón, 52 centavos de colón, son para pagar remuneraciones. Eso es un monto bastante importante. Y 37 centavos son para pagar
intereses. Los intereses representan una cuarta parte de los gastos y 37% de los ingresos. Y esto es algo que tenemos que tener presente y por lo cual no es sostenible que la economía de Costa Rica siga siendo tan endeudada. Y es que ya lo vamos a ver, estamos llegando a niveles de deuda PIB bastante fuertes. Pero antes quiero repasar el resultado fiscal que llevamos acumulado a abril, es de un 2.2% del Producto Interno Bruto. La parte buena es que cuando vemos el resultado primario, que es el que quita los intereses, es de un 0.5%. Y aquí lo que todos quisiéramos ver es un resultado primario que se logre convertir en un superávit. O sea, que los gastos sean menores a los ingresos sin intereses. Porque, bueno, precisamente esa partida de intereses es bastante fuerte, ya llega al 5% del PIB y en conjunto toda la deuda pública ya alcanza prácticamente el 60%. Este año va a sobrepasar el nivel del 60% del Producto Interno Bruto. Para este año estamos viendo que el déficit fiscal forzosamente va a aumentar. Ya no vamos a tener niveles del 6.97% como en el 2019, sino que va a ser mayor. Partíamos de un escenario base de 6.20%, que ya era pues, un dato no muy positivo. Luego se le suma que hay caída de ingresos hasta en 975 mil millones por la contracción económica, por la moratoria tributaria que ha propuesto el Ministerio de Hacienda. Hay subsidios de 225 mil millones en transferencias a la Caja Costarricense del Seguro Social y al Ministerio de Salud. Hay adicionalmente un recorte, bueno, y ya con todas estas medidas adicionales, el déficit estaría llegando a un 10%. Ahora, ¿qué está haciendo el Ministerio de Hacienda para recortar un poco esto y que no se alcance ese 10% de déficit? Bueno, en primer lugar, un recorte presupuestario de 74 mil millones. Segundo lugar, el proyecto de ley que pretende tomar el diferencial en los precios de los combustibles, de los precios que fija ARECEP y los que efectivamente se están cobrando al consumidor final, de ahí pretende tomar aproximadamente 28 mil millones. Adicionalmente, la semana pasada se hizo una transferencia. Básicamente es como una devolución adelantada de capital de Links por 75 mil millones y una ley que han denominado pagar, que lo que pretende es tomar los superávit no ejecutados de varias instituciones del Estado, varias instituciones autónomas. Y adicionalmente, para tratar de llevar este déficit al 8.6%, el Ministerio de Hacienda habla de un recorte presupuestario adicional por 70 mil millones y tomar algunos recursos, bueno, recursos grandes, esto es plata importante, es un monto fuerte de 140 mil millones que corresponde a Fonatel. Habrá que ver cómo logran cuadrar este proyecto porque de entrada, pues los recursos de Fonatel no están fácilmente disponibles para el gobierno central. El gobierno va a tener necesidades importantes para financiar este déficit. Este faltante de este año, que no está entrando o no va a entrar por la parte tributaria, por la parte fiscal, va a tener que venir de préstamos. Y esas necesidades brutas de financiamiento llegan a representar 4.1 billones de colones, y esto en términos del PIB es un 12.5%, un 12.45%. De ahí, bueno, hay una parte que ya aproximadamente un 79% ya estaba colocado en el mercado local, en bonos emitidos en subasta o en ventanilla por 1.79% del Producto Interno Bruto. Adicionalmente, hay algunos recursos que ellos dicen que ya tienen en mano, por ejemplo, el préstamo de la CAF por 500 millones, todavía un remanente importante de más de 990 millones de dólares de eurobonos que se colocaron en noviembre del año pasado y otros 309 millones de otras instituciones que prestaron recursos externos el año pasado. Adicionalmente, los fondos que han estado
prometidos, digámoslo así, que ya los vamos a ver con más detalle, los préstamos del BID, del Banco Centroamericano de Integración Europea, perdón, Banco Centroamericano de Integración Económica de Europa. Estaba pensando en el AFD, que es la Agencia Francesa de Desarrollo, el Banco Mundial y otros nuevos fondos que van a venir del BID, del Fondo Monetario Internacional, y algunos van a ir lo que llaman como marcados para algunos proyectos relacionados con la reconstrucción de la economía, digámoslo así, por COVID-19. Adicionalmente a esto, va a tener que recoger algo así como 1.2 billones en el mercado bursátil local. En el mercado local, para que tengan una idea, quiere recaudar 1.2 billones, eh, y pareciera que sí es factible porque acumulado a mayo lleva 800.000 millones de colones. O sea que si esto lo anualizáramos al ritmo que lleva hasta ahora, pues parece que sí le va a dar la cuerda. Pero también hay que recordar, hay situaciones del mercado cuando se pone más seco, generalmente tiende a ponerse el mercado mucho más complicado hacia final de año en noviembre. Del lado derecho les muestro los fondos que se espera que ingresen. Marcados en verde están ya el de la Corporación Andina de Fomento. Bueno, hay dos de la Corporación Andina de Fomento, pero hay uno que ya ingresó, 500 millones, y el préstamo del BID con la Agencia Francesa de Desarrollo, que entre los dos suman 380 millones de dólares. Si todos estos recursos ingresaran, estamos hablando de 3.000 millones de dólares. Nos vamos a enfrentar a una situación complicada de vencimientos, un perfil bastante empinado de vencimientos de deuda para los años 2021 y 2022 principalmente, pero ya se está también empezando a complicar el 2023, de manera que pensamos que el gobierno va a estar, el gobierno a través del Ministerio de Hacienda va a estar muy enfocado en canjear lo máximo que pueda de estos vencimientos, ya no solo lo que tiene inmediato el segundo semestre de 2020 y lo que tiene en 2021, sino también va a ser un esfuerzo importante para ir tratando de tirar la bola más adelante, cambiando 2022 y 2023 hacia 2024 y 2025, y todavía sí se puede en el 2026 en dólares, donde todavía hay espacio. A hoy la curva soberana en colones ha tenido un comportamiento bastante interesante. Hacia principios, bueno, conforme empezó el año y nos acercábamos al mes de febrero, vimos un desplazamiento hacia la baja bastante importante. Las tasas estaban cayendo como consecuencia de lo que les hablaba relacionado con la liquidez, o sea, un exceso de liquidez en colones favorece que las instituciones, sobre todo los bancos, si no están prestando, pues tengan que hacer algo con esos recursos. Y lo que estaban haciendo era, pues, ir al mercado de bonos y comprar bonos del Ministerio de Hacienda y del Banco Central, presionando así los precios, o sea, una presión hacia el alza de los precios, tasas de interés a la baja y consecuentemente un desplazamiento promedio de la curva de aproximadamente en algunos momentos del año hasta 80 puntos base. 60, 80 puntos base. Pero conforme se viene la crisis y el apetito de los inversionistas empieza a variar y hay un poco más de incertidumbre, pues las tasas empiezan a subir un poco y hoy por hoy tenemos una situación prácticamente de indiferencia, o sea, los niveles de tasas de interés en promedio están hoy básicamente el mismo nivel que como empezó el año, pero hay que notar que hacia principios del año las tasas de interés de largo plazo están un poco más bajas. Entonces ahí se puede ver gráficamente que algunos puntos azules que corresponden a los vigentes hoy están un poco más altos. O sea que sí ha habido un incremento leve en las tasas de interés de mayores plazos, pero se ha visto compensado con que los rendimientos del corto plazo están bajando también de una forma leve. O sea, estamos viendo un proceso de empinamiento total de la curva soberana. Y esto es muy razonable en el contexto actual en el cual hay incertidumbre. Eso favorece que en los plazos largos haya incrementos de los rendimientos, pero al mismo tiempo tenemos una situación de muy alta liquidez.
y eso favorece entonces, también combinado con la incertidumbre, la preferencia, la famosa preferencia por la liquidez, preferencia por el corto plazo, inversiones con duraciones cortas de un máximo de 2 años. Y eso es lo que nos está diciendo el mercado, no solo gráficamente aquí en la curva, sino en lo que uno puede leer de los comportamientos de las subastas recientes. En dólares la situación es algo diferente. En dólares, si bien hay liquidez, no está tan holgada, no es una situación tan clara como la que vemos en colones. Y aquí sí vemos un desplazamiento algo más limpio de la tasa de las tasas de interés. Eh, si bien los puntos en azul están algo más dispersos alrededor de la curva, o sea, la curva no tiene un ajuste tan bueno, más bien pasa lo contrario. Las tasas de interés de más largo plazo, que estamos hablando de duraciones de 7, 8, 9 y 10 años, los rendimientos están prácticamente al mismo nivel que estaban en enero del 2020. Y esto es prácticamente que el resultado de que no se están negociando. O sea, los inversionistas no están comprando y no están demandando esos títulos y los tienen ahí parqueados, estacionados, olvidados, y la acción sí se está dando, las negociaciones sí se están dando en duraciones más razonables, medias de hasta 5 años. Y ahí el movimiento ha estado más guiado por el fuerte movimiento que hubo de tasas de interés en mercados globales, y aquí hablo de los eurobonos. La curva de los bonos externos de Costa Rica subió y hoy por hoy tenemos varias referencias, sobre todo las de largo plazo, pagando fuertes premios con respecto a los bonos locales. Estamos hablando de que los bonos de largo plazo del mercado local de Costa Rica a 7, 8, 9 y 10 años están por debajo del 7%, mientras que los eurobonos, los bonos que se emiten en mercados externos, están arriba del 8,5% más o menos. O sea que esto ha servido como ancla y es lo que ha llevado a que las tasas de interés de los bonos locales hayan aumentado. Y esto es el comportamiento que hubo de los eurobonos este año, una variación media de 245 puntos base. Estamos hablando de tasas que a principios de año teníamos en 4 y 6%. Hoy por hoy están entre el 8 y 8,5%. Si este gráfico lo tiráramos con corte a algunos días en los meses de abril, lo que teníamos era toda la curva de los eurobonos por arriba del 9%, una situación en la cual los inversionistas externos pues sí le dieron bastante peso a la situación fiscal de Costa Rica y actuaron vendiendo estos activos. Y esas ventas pues llevaron a correcciones de precios súper fuertes. Vean títulos de duraciones relativamente cortas como el Costa Rica 23, precios que llegaron a 102, llegaron a negociarse por debajo de 90. Mucho más fuertes los impactos en los de mayor duración, como los de 31 y 45. En Costa Rica también hubo algunas medidas de estímulo importantes. Se aplazó el pago de impuestos, esta moratoria de impuestos hasta por 3 meses. Se exonera el pago de IVA para los arrendamientos. Se crea una ley que autoriza la reducción de jornadas de trabajo. Una vez que se declaró la emergencia nacional, se decretó la creación del bono proteger, que como saben da entre 62.500 y 125.000 colones para las personas a las que se les reduce su jornada laboral o pierden su empleo. También ayuda a las personas con empleos informales. Se reformó la ley de protección al trabajador, de manera que las personas pueden retirar el FCL incluso cuando se les reduce la jornada laboral. Esto modifica también el artículo 52 de la Ley Orgánica del Banco Central, de manera que ahora el Banco Central también puede actuar como comprador en el mercado secundario de títulos valores del gobierno central. Y bueno, se recortó la tasa de política monetaria como lo habíamos visto. El, y hubo algunos ajustes a nivel regulatorio, bajo los cuales los bancos ahora pueden calificar de otra forma sus deudores y eliminar algunas estimaciones de acumulación contracíclica. Adicionalmente, el gobierno hace algunas pocas semanas anunció unas medidas de reactivación económica en 4 principales ejes. El primer eje es el de capital de trabajo e inversión. Aquí lo que hace es pedir a los bancos estatales que dirijan
fondos dirijan créditos para capital de trabajo de algunas empresas. Inversión pública, bueno, esto me parece que debería ser, este eje debería ser un eje permanente y no un eje de emergencia nacional, pero aquí están metiendo en este paquete las inversiones urgentes que hemos tenido desde hace años de carreteras como la de San José San Ramón, San José Cartago, renovaciones de escuelas y programas de construcción de vivienda. Adicionalmente, el eje de apoyo productivo con un proyecto para flexibilizar el INA, para flexibilizar jornadas laborales, disminuir costos operativos, una directriz para simplificar trámites, más de 104 trámites que se verían disminuidos a una declaración jurada. Esto muy, muy necesario, muy importante. Y el último eje de atracción de inversiones y de nuevos negocios, en el cual se promueve pues, que vengan algunos inversionistas, tanto personas jurídicas como personas físicas, a retirarse o a seguir produciendo en Costa Rica. Para cerrar, en conclusión, tenemos un tipo de cambio en Costa Rica que se negocia muy cerca de 570, un mercado que no ha observado niveles atípicos de demanda a pesar de la situación de incertidumbre económica. Las ventanillas se han mantenido todavía bastante superavitarias. La actividad económica que ya en marzo empieza a dar señales de deterioro. Las finanzas públicas muy susceptibles, muy frágiles, sobre todo cuando se toma en cuenta la moratoria y la baja en actividad económica de aquí en adelante. La reducción del 15% en la recaudación tributaria de abril es importante. Bonos externos de Costa Rica que han sufrido, han tenido caídas de 35 puntos, desplazamientos de la curva de hasta 245 puntos base, los movimientos de las curvas de interés en ambas monedas, que lo que demuestra que sí han habido efectos en nuestra economía. Con todo esto, lo que estamos esperando es para este año un crecimiento, o sea, no un crecimiento, sino una caída de entre el 3 y el 4% del Producto Interno Bruto. Esto, la verdad es que no hay bola de cristal y no hay forma de saber muchas cosas, pero sí sabemos que nos va a afectar, que va a ser una magnitud realmente importante y cerca de esos valores, y que va a depender mucho de la magnitud del tiempo o del espacio de tiempo que se mantengan las medidas, de cuándo regresen los turistas, de cuándo se reactive el comercio, los flujos de comercio exterior con nuestros principales socios comerciales. La inflación no vemos tema, pensamos que va a mantenerse leve y menor al 3%, como les comentábamos antes. Tipo de cambio lo seguimos viendo en el rango de 565 a 600, va a haber volatilidad, pensaríamos que deberíamos ver algo de avance conforme, valga la redundancia, avance el año hacia niveles de 600. Ciertamente se contraponen dos efectos. Uno es el freno de entrada de turistas y otro que lo compensa es la menor demanda y el menor precio de los combustibles. Y bueno, un efecto tercero, que es el que puede inclinar la balanza, es el tema más psicológico que tiene que ver con la incertidumbre de los mercados. Para tasas de interés, vemos que en el trimestre que estamos vigentes, podrían seguir subiendo las tasas hasta completar 100 puntos base en promedio en la curva soberana en colones. Todavía vemos espacios, si se mantienen las situaciones actuales, para que este movimiento sea igual en el segundo semestre, o sea, podríamos eventualmente ver otros 100 puntos base en el segundo semestre, eh, relacionado con la contracción económica, relacionado con la fuerte demanda o las necesidades brutas de financiamiento que va a tener el Ministerio de Hacienda, el gobierno central. Esta situación es igual en los dólares. Vemos un espacio hasta de 125 puntos base y otros 100 puntos adicionales en el segundo semestre, a pesar de que van a haber recursos importantes que van a sumar en total 3.000 millones, o sea, faltan de entrar 2.500 millones, pero la contracción económica en la que estamos es importante y este aplazamiento en la recolección tributaria le va a pesar bastante fuerte al gobierno central. Entonces, posiblemente no sea un año
para, para negociar en el sector primario bonos de Hacienda. O sea, no vemos a Hacienda haciendo ninguna emisión de bonos este año por las condiciones que ya veíamos de tasas muy altas en dólares, pero en mercado secundario vemos espacio para que se empiecen a cuajar o se empiecen a cocinar presiones para que las tasas sigan subiendo un poco más y se alineen a los niveles altos que vemos en los títulos de eurobonos. Y para cerrar, esto es simplemente a modo de reflexión, el tema que hemos estado pensando, si vamos a regresar a la normalidad, ¿qué conocemos por normalidad? Si vamos a tener una nueva normalidad de aquí en adelante como sociedad, si las empresas actuales que se están viendo afectadas van a sobrevivir, o cuáles o cómo sobrevivirán, si tendrán que mutar. Si esto más bien representará una oportunidad para que algunas empresas crezcan más rápido, si vamos a cambiar la forma en la que trabajamos, y yo creemos que sí, porque hoy aquí me están viendo en, en una página por internet y esto no lo veíamos pasar hace 4 meses. O sea, aunque sabíamos que existía, no nos habíamos puesto a pensar en la necesidad de hacer algo como esto. Vamos a cambiar la forma en la que comerciamos, o si vamos a cambiar la forma, necesitamos la forma en la que trabajamos, y a eso me refiero a si vamos a necesitar tantos metros cuadrados de oficina, no solo nosotros, o sea, en general, si vamos a necesitar a tanta gente presente en oficinas, y si no somos más felices y más baratos y más eficientes como empresas, teniendo una parte de nuestro personal en su propia casa. Vamos a volar tanto como volábamos antes. Necesitamos ir a conferencias, necesitamos ir a capacitaciones en el extranjero, lo podemos hacer ahora online. Y lo más importante es, estamos diversificando suficientemente nuestros portafolios de inversión, porque creo que así como cuando muchos se acuerdan de sus creencias cuando el avión va en caída libre, muchos se acuerdan de la diversificación cuando sus inversiones van en caída libre o los precios van en caída libre. Entonces, eh, muchas cosas han cambiado y solo quiero terminar, ahora sí les prometo que esto es el final, con cómo han cambiado las cosas. Hace 3 meses o hace 5 meses, no se sientan mal si no saben, no habían oído hablar de Zoom. Yo no había escuchado hablar de Zoom hace 5 meses. La empresa se creó en el 2011, pero fue hasta el año pasado que se hizo realmente famosa porque hizo su IPO, entró en bolsa. Y es una empresa que apenas hace utilidades por 100 millones. Esto es poco. Y tiene una capitalización de mercado ahora de 49.294. O sea, muchas veces un múltiplo muy grande de sus utilidades. Y si vemos, todos sí conocíamos a estas empresas, a Southwest, Delta Airlines, United Airlines, American Airlines, todas en conjunto una capitalización de mercado que llega a 12.453. O sea, esto es para decirles que hoy una empresa que nos da únicamente un servicio de conectar a la gente para que se vean la cara y se oigan las voces en la computadora, vale más que 4 empresas juntas que transportaban a millones y millones de personas y millones de valor en exportaciones al año. Eh, y esto es lo que generan estas crisis, oportunidades. Son altamente destructivas, pero son también altamente constructivas cuando hay creatividad. Y es un hecho. Tenemos entonces ahora que adaptarnos a eso, a esa nueva creatividad constructiva, y tener creatividad también para el manejo de los portafolios de inversión, y para eso estamos disponibles para ustedes. Entonces, creo que aquí lo dejo por ahora y les cedo la palabra nuevamente a Marco, y si tienen alguna duda, con mucho gusto las podemos ver. Muchas gracias, Juan Carlos, por tan clara exposición. Continuamos ahora con la parte de preguntas y respuestas. Vamos a proyectar las preguntas que hemos seleccionado para que Juan Carlos las pueda atender.
La pregunta uno. Bueno, vamos a ver, de acuerdo con las necesidades de Hacienda, el monto necesario de aquí en adelante van a ser más o menos 1.500 millones de colones, perdón, 1.5 billones de colones. Eso representa un monto importante, pero considero que es un monto alcanzable, que es un monto que sí puede lograr de aquí en adelante, porque en lo que llevamos del año, en los primeros 5 meses, ha hecho más o menos 800.000 millones, o sea, un 0.8 billones. El monto es grande, o sea, no es un monto pequeño, pero le ayuda, tiene a su favor las condiciones amplias de liquidez. El tema es cuándo va a reventar el hecho de que las tasas puedan subir un poco más a nivel de captación. Hoy por hoy, el Ministerio de Hacienda ha sido muy cuidadoso y ha sido muy eficiente en no subir tasas vía mercado primario, pero no está garantizado que esto se pueda mantener en el segundo semestre. Pues perfectamente podría llegar el momento en que para conseguir volumen tenga que subir un poco la tasa. Pero bueno, para resumir la pregunta, el monto bueno, es ese de aproximadamente 1.5 billones y debería ser suficiente el mercado local para suplirlo. O sea, las condiciones de liquidez sí deberían ser suficientes hoy por hoy para que el gobierno logre esa cantidad. Excelente, Juan Carlos, muchas gracias. Continuamos ahora la pregunta siguiendo la lista. Se me gustaría escuchar algunas recomendaciones y tendencias de los bonos, títulos de gobierno y fondos inmobiliarios. Bueno, yo creo que no me corresponde a mí por un tema de responsabilidad, porque no conozco las necesidades específicas del cliente, no conozco cuál es su objetivo de inversión, ni el horizonte, etcétera. Eh, a grandes rasgos, sí podemos decir que lo que queremos recomendar es diversificación. O sea, si están invertidos solo en un emisor, pues hay un universo amplio de emisiones. Si están solo metidos en una clase de activos, también hay más de una clase de activos a la cual podemos llegarle mediante diferentes instrumentos. Fondos inmobiliarios, bueno, complicado, o sea, es un momento bastante complicado para la industria inmobiliaria. También dependerá de cuál fondo. Algunos estarán más enfocados en algunos sectores comerciales o sectores económicos que se impacten más, pero creo que de aquí a futuro los fondos inmobiliarios tienen un desafío importantísimo, y es que este tipo de crisis llega a sacudirnos el piso y a darnos cuenta que posiblemente podamos sobrevivir con menos metros cuadrados. Algunas empresas sí, algunas empresas tal vez no. Y no solo eso, sino que los fondos inmobiliarios que estén vinculados con el sector turismo la van a pasar mal durante algunos meses y no sabemos si eventualmente esto se va a mantener permanente. Entonces, fondos inmobiliarios con un desafío grandísimo. Creo que nadie estaba pensando en este tipo de desafíos antes de la crisis. Nos debería abrir los ojos. Em, Títulos del gobierno, oportunidades hay, pero el riesgo permanece y el riesgo se puede ampliar. El- Algunos fondos, perdón, algunas recomendaciones, bueno, hay títulos de gobierno en dólares en el exterior con duraciones todavía bajas, al 2023, por ejemplo, que rinden o han rendido en algunos momentos más que los bonos locales. Entonces, si, si es un tipo de cartera que necesita tener forzosamente algún tipo de exposición en el gobierno de Costa Rica, pues, ¿por qué no abrirse a bonos a los eurobonos? Pero creo que la recomendación la podemos adaptar y la podemos canalizar con su asesor de inversiones, y si hiciera falta algo más a la medida, con mucho gusto lo podemos ver con todo detalle. Excelente. La siguiente pregunta dice,
Tengo entendido que a raíz de COVID-19, a nivel de Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, había bajado tasas de proyección económica, teniendo esos picos para 2020, 21, 22 y 23 de los vencimientos de deuda. Se sabe si el gobierno va a cambiar deuda cara por una deuda menos cara. Bueno, lo que pasa con el Banco Mundial y BID es que son préstamos con tasas de interés mucho más bajas y mucho más favorables que los préstamos que se podrían conseguir del mercado. Y a eso es a lo que se llama canjear deuda cara por deuda barata o menos cara. O sea, no es que se le va a dar a una institución una deuda a cambio de otra. O sea, no es un canje. Es prácticamente que un tema más de saber, más filosófico de que yo cambio deuda cara por deuda barata porque cambio el hecho de tener que ir a mercados internacionales a emitir a tasas del 9% y a cambio de eso voy y le toco la puerta al Banco Mundial y al BID y me dan deuda a tasas del 3%. Entonces, no, lo que está vigente para vencimientos en 2020 hasta el 2023 está. La única forma sería, si es deuda en bonos, hacer canjes y un canje es usted inversionista, le recibo ese bono y le doy yo al convencimiento en el 2020, a cambio le doy este título al 2025. Ese tipo de canjes es el que se podría dar con inversionistas del sector bursátil, pero con el Banco Mundial y el BID lo que se hace es tratar de conseguir lo máximo posible de préstamos a tasas bajas. Es importante también aquí recalcar que estos son recursos finitos y que Costa Rica es uno de los cientos de países. Pueden haber, no sé, hay ciento y resto, 190 países en el mundo, de los cuales la mayoría le han estado tocando la puerta al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a sus bancos locales, ya sean bancos en África, bancos en Asia, en caso de los latinos al BID por préstamos. Y sí, este año hay algo de plata, pero no está garantizado que en el 2022 tengan recursos suficientes para prestarnos. Entonces, esto es un tema que debe también preocupar, porque lo que hoy tenemos disponible, que no es poco, son 3.000 millones, pero una economía como la de Costa Rica es razonable el monto. No podemos apostarle a que vamos a tener ese mismo flujo o esa misma llave abierta en 2021 y mucho menos en 2022. Ok, perfecto. La siguiente pregunta, si el comportamiento del tipo de cambio, que no parece tener presiones para el alza por la poca demanda de compra de dólares, ¿cuál es la fuente entonces de los dólares que se muestran en los ahorros de los costarricenses, que tienden a subir? ¿De dónde salen estos dólares? Bueno, siguen entrando dólares de una forma natural vía exportaciones. Hay que acordarse, les mostraba un gráfico en el que las exportaciones a marzo estaban subiendo de forma bastante importante. Si mal no recuerdo, era aproximadamente un 9%. Entonces, esta es una fuente importante de dólares, exportaciones. Las empresas en Costa Rica, no solo empresas grandes, sino también muchas pymes les estaba yendo bastante bien hasta marzo. Adicionalmente, hay un flujo bastante constante y que no es pequeño de recursos que entran mes a mes para pago de salarios. Tenemos un sector exportador neto de servicios. Entonces, es una fuente que ha mantenido bastante contenida la presión cambiaria. Creemos que a partir de abril y de mayo vamos a tener un cambio, o sea, deberíamos esperar un cambio en esta tendencia, sobre todo del lado de las exportaciones. Los costos de comercio en estos días han subido de forma bastante clara. Un ejemplo, bueno, el ejemplo más claro, noten el conflicto que se está haciendo en la frontera norte, principalmente en Peñas Blancas, con los transportistas. Es un tema sanitario, sí, pero está afectando ya la esfera de comercio exterior. Número dos, hay muchos menos vuelos
muchos vuelos comerciales aprovechan para llevar carga y ahora ya no tenemos esa oferta, o sea, todo ese metraje cúbico que se podía aprovechar para exportaciones y para importaciones se perdió. Ahora solo son los vuelos normales de empresas cargueras, no sé, llámese DHL, FedEx, UPS, etcétera. Esto también está limitando y está encareciendo el comercio exterior. Y creemos que esto se está empezando o se va a empezar a hacer más evidente durante los meses de mayo en adelante. Con esto esperaríamos ver que en los próximos meses haya menores exportaciones. Si estamos exportando menos, pues entran menos dólares y ya eventualmente se podrían ver algunas presiones cambiarias. Perfecto. Siguiente pregunta. Para invertir en dólares en el mercado internacional, ¿qué tan recomendables podrían ser los ETF en este momento? Ok, como figura, como instrumento, los ETFs son muy recomendados. Yo les recomiendo más que invertir en una sola acción. O sea, son muy recomendables bajo el entendido de que son fondos y están diversificando el riesgo. Un ETF, lo que indica es Exchange Traded Fund, o sea, un fondo negociable en una bolsa. Como son un fondo, pues lo que tienen es una diversidad de instrumentos ahí adentro, empaquetados, y esto pues es muy eficiente. Es recomendable por su eficiencia, porque es mucho más barato y mucho operativamente y financieramente que estar invirtiendo en acciones de 50 o 100 empresas. Entonces, por ese lado está bien. Ahora, recomendable, va a depender de las necesidades, de los objetivos de inversión y sobre todo del perfil del cliente. No es lo mismo un cliente que tiene un objetivo de muy corto plazo que uno que puede querer ver réditos de su inversión en 7, 8 o 10 años. Entonces, ya eso es algo que hay que ver eh, a detalle con su asesor de inversiones y también depende de qué hay dentro del ETF. En este momento nos sentimos cómodos con algunos sectores, nos sentimos algo cómodos con el sector tecnológico, con el sector de salud, con el sector o con los ETFs relacionados con bonos grado de inversión principalmente. Entonces sí, en este momento creemos que hay valor en esos segmentos. Posiblemente los bonos que estén o los ETFs que estén más enfocados en otras áreas de la economía, veamos menos potencial o riesgos más amplios. Entonces, no es que no los recomendamos de manera general de que cualquier ETF de cualquier sector porque para eso hacemos un análisis. En resumen, como instrumentos son muy recomendables, son muy eficientes y en los sectores que estamos viendo valor, podemos hacer una recomendación más detallada a la medida del cliente. Ok, la siguiente pregunta. A pesar de los ingresos del gobierno, la inflación baja y aumento del endeudamiento hacen que las presiones en el corto plazo no sean tan grandes. Con base en los vencimientos de deuda, la lenta reactivación económica. ¿Ven presiones en macroprecios como tipos de cambio e inflación? ¿Y en qué plazos estiman que podrían darse esas presiones? ¿Un año, 3 años o más? Ok, una interesante pregunta. En términos de tipo de cambio, las presiones no se han materializado y no se está cumpliendo lo que veíamos, pero creemos que sí, que puede haber algo de presión hacia finales de año, de que no es que va a ser una presión gigantesca, no vemos el tipo de cambio tener una, un salto inminente a los 700 colones. No, creemos que podría avanzar gradualmente hacia niveles un poco más cercanos a 600 colones, que por lo que decía anteriormente, cuando se vea el impacto en las exportaciones, que puedan estarse frenando un poco y sobre todo algunas tensiones financieras que hagan que algunos inversionistas se sientan más cómodos estando en dólares que en colones, podríamos eventualmente ver
ese leve proceso de depreciación, que no sería porcentualmente muy grande. Estamos hablando de que son movimientos de 30 colones en cuestión de un año, pues no son tan amplios. En términos de inflación, no vemos presiones en el corto plazo. El tema es si la situación económica se mantiene con una, una baja actividad económica, no hay razones para que los precios suban. Ya el año pasado tuvimos una presión vía IVA, impuesto al valor agregado, que le metía un empujón artificial a la economía y aún así no fue suficientemente fuerte como para provocar inflación que se metiera en los niveles del Banco Central. Ahora, si me preguntan por la inflación afuera, la inflación externa, creo que en cuestión de un par de años, tal vez ni siquiera en el 2021, pero tal vez en el 2022 podría empezar a darse un efecto. Y tampoco estamos hablando de inflaciones en Estados Unidos del 4%, tal vez sea inflaciones del 2,5%, pero inflaciones del 2,5% son muy distintas a las que tenemos hoy del 1%, o sea, un 100% de nivel más arriba. Y esto sí podría darse en economías como Estados Unidos, eventualmente, o incluso en el Banco Central Europeo, en las economías de la eurozona, por la monetización tan grande que están haciendo de la deuda pública, o sea, las compras tan grandes que se están haciendo con fondos de la Fed o del Banco Central Europeo de deuda. Esto más o menos es la lógica económica, pero también hemos visto en años pasados que la Fed amplió su balance y compró muchos bonos y no logró generar inflación. Ahora estamos hablando de niveles mucho más grandes de estímulo monetario y eventualmente podrían generar algo de inflación, pero no lo vemos ocurrir en el 2020, tampoco en el 2021. Creeríamos que esto tal vez podría empezar a darse en 2022. Ok. Y la siguiente pregunta dice, ¿es este el momento adecuado para salir a captar recursos en el mercado bursátil por medio de emisión de oferta pública? Oferta pública de valores de emisores en bonos en Costa Rica, no, es muy caro. Estamos en un momento con tasas altas y difícilmente. Tal vez en colones pueda haber una ventana de oportunidad, sobre todo por el tema de diversificación. Las tasas en colones, aunque son, vamos a ver, no están en los niveles más altos, pero no son bajas. Tal vez en colones haya algo de sentido y tal vez se premie el hecho de las necesidades de eventualmente de diversificación. En dólares no lo veo. Las tasas de interés están muy altas en Costa Rica en dólares, entonces no veo que sea un buen momento. Eh, en términos generales, creo que no es un buen momento que este tipo de salir a emitir oferta pública se debería hacer en momentos, por lo menos momentos no de crisis, de esta índole de crisis. Creo que los costos a pagar hoy en día serían muy altos. Ok, excelente. Este fue el fin de las preguntas. Y bueno, yo de mi parte totalmente de acuerdo con la clara presentación de Juan Carlos. Para contribuir un poco sobre la discusión final, eh, bueno, como recomendación general, nosotros siempre creemos que hay ciclos, ¿verdad?, de tasas de interés, que hay estos ciclos de tasas de interés ofrecen oportunidades de inversión, me refiero al mercado local, para invertir a plazos de 6 meses, un año, por ejemplo, pero teniendo una visión más de largo plazo, vemos que el tema del deterioro de las finanzas del gobierno es un tema que ha venido, no es de ahora, no es reciente, es un tema ya de varios años. Esto ha provocado que el riesgo país aumente. Las calificadoras crediticias han bajado la calificación de riesgo país de Costa Rica. Y la situación que estamos viviendo en este momento, la coyuntura asociada al COVID,
pues no ayuda para nada, sino que más bien complica más las finanzas del gobierno, como pudimos ver en la presentación de Juan Carlos. ¿Hay soluciones? Sí, soluciones más de largo plazo, más de mediano plazo. De momento, la solución del gobierno viene siendo solicitando más deuda. Entonces, en esa línea, aunque no estamos para nada queriendo ser alarmistas, de decir que estemos cercanos a un default, pero en esa línea, conforme el deterioro de las finanzas del gobierno se mantenga y el riesgo país de Costa Rica aumente, teniendo una recomendación general que para personalizarla habría que tomar en cuenta el objetivo de inversión, el perfil de riesgo del inversionista, el portafolio del inversionista, pero como regla general yo debería de incorporar una mayor diversificación a mi portafolio, tratando de diversificar el riesgo país de Costa Rica. Es decir, invirtiendo cada vez más en el mercado internacional. Los ETF son una buena alternativa. Como explicó Juan Carlos, los ETF son instrumentos que traen diversificación en sí mismos, ¿verdad? Que ya son instrumentos que tienen diversificación por índices, por sectores, por geografía, etc. Y también hay opciones en bonos que el contexto de tasas de interés del mercado internacional es un contexto de tasas mucho más bajas, pero son riesgos países mucho más bajos. Entonces, en esa línea de buscar diversificación con oportunidad de inversión estarían los ETF, y en la línea de diversificar mayor riesgo y buscar opciones más seguras, más defensivas, tenemos las opciones de los bonos en capital. Con eso estaríamos dando por finalizada la presentación. Decirles que la información oportuna y actualización constante en materia económica conforman un recurso muy importante como parte de la prestación de servicios integrales de calidad en materia de inversiones, por lo que es nuestra intención que la presente conferencia de actualización económica haya constituido un aporte valioso para fortalecer su toma de decisiones dentro del contexto económico actual. Muchas gracias de parte de todo el equipo de BCR Valores.